La arquitectura colonial se dio a partir del siglo XVI hasta 1810. Tuvo ya Venezuela, siendo una colonia española, se vio fuertemente influenciada por las tendencias europeas del momento. Inicialmente el estilo barroco y luego el estilo neoclásico. El estilo barroco está caracterizado por unas fachadas muy bien logradas artísticamente y sus formas elípticas y curvilíneas. Estuvo comprendido desde el siglo XVII hasta mitad del siglo XVIII. El estilo neoclásico lo pudimos ver a partir a mitad del siglo XVIII en adelante, y tuvo un auge luego de los descubrimientos arquitectónicos de las ruinas de Pompeya. Entonces, a partir de ese momento, y aunado al rechazo que existía del estilo barroco, se originó esta nueva tendencia arquitectónica en Europa. La arquitectura colonial está comprendida en tres tipos: civil, religiosa y militar. La arquitectura civil está caracterizada por básicamente, no habían, las únicas construcciones de alto nivel arquitectónico eran la de los gobernantes de la época, y en líneas generales tenían luego de la puerta un largo zaguán, un patio en el centro y las habitaciones alrededor. Algunos ejemplos que podemos citar de la arquitectura colonial son la casa guipuzcoana, construida en 1736, y la casa natal del Libertador en 1651. Otro ejemplo de la arquitectura colonial civil tenemos la Casa de las Ventanas de Hierro, que debe su nombre a las ventanas que tenía, que fueron en ese momento, el hierro era un metal sumamente caro, y en Venezuela se desconocía que había yacimiento del mismo. Entonces las ventanas se tuvieron que importar desde Santo Domingo. También tenemos la Quinta Nauco, que es un ejemplo de construcción civil rural, y la Casa de la Capitulación, que fue donde se firmó la capitulación del ejército español en 1823. La arquitectura colonial religiosa se caracterizaba por su estilo sobrio. Sin embargo, luego del terremoto de 1641, muchas de las construcciones religiosas fueron remodeladas. Algunos ejemplos que podemos citar son la iglesia de San Francisco en Caracas y la iglesia del Calvario, construida en 1658, que tenía estilo barroco. También podemos citar la Catedral de Caracas, construida en 1674. La arquitectura colonial militar se ideó para prevenir los constantes enfrentamientos entre las fuerzas españolas y los corsarios holandeses y franceses. Un ejemplo de ello es el castillo de Santa Rosa, conocido también como Fuerte de Santa Rosa de la Enmienda, que se construyó en 1682, luego de que en 1877 hubiese una invasión de corsarios franceses. También tenemos el Cuartel San Carlos, ubicado en la Puerta de Caracas, que era el sitio, en la ubicación, era donde el primer contacto que se tenía a la ciudad capital, y tiene muros de 100 metros de largo con garitas en las esquinas. La arquitectura postcolonial, comprendida desde 1810 hasta 1940, podemos decir que básicamente las edificaciones de valor arquitectónico eran por lo general edificios gubernamentales, como el Capitolio de Caracas, que fue construido por el ingeniero Luciano Urdaneta.
Tenemos otro ejemplo de la arquitectura postcolonial, que es el Teatro Municipal, construido en 1879 por los arquitectos Esteban Richard y Jesús Muñoz Tebán. Como pueden ver aquí en la gráfica, inicialmente el teatro era mucho más grande y sufrió una mutilación de su lobby para realizar la construcción de la urbanización del Silencio. La arquitectura moderna de Venezuela se dio a conocer a partir de 1940 y cumplía con la tendencia funcionalista que nos decía que los edificios se realizaban en función de cuál iba a ser a qué se iba a destinar esa edificación. Uno de los ejemplos que podemos dar es la ciudad universitaria, que fue construida por el arquitecto Carlos Raúl Villanueva en 1954. Son más de 203 hectáreas de edificios y jardines y fue nombrada Patrimonio de la Humanidad en el 2003. También tenemos la Casa del Club Táchira, construida en 1955 por el arquitecto Fruto Vivas. Tenemos también la sede principal del Banco Central, construida en 1965 por el arquitecto Tomás Sanabria, que ganó el premio de arquitectura de ese año. Por último, podemos nombrar el Teatro Teresa Carreño, construido en 1982 por los arquitectos Tomás Lugo, Jesús Sandoval y Dietrich Kunkel, el cual es el complejo cultural más grande de Sudamérica.